Hola, soy Teresa Baró y hace más de 30 años que trabajo como asesora en comunicación de profesionales de distintos sectores y posiciones. Y puedo asegurarte que si hay una habilidad imprescindible para alcanzar una buena posición y dominar tu propia carrera, es la capacidad para hablar bien. Y no solo para el entorno laboral, sino para relacionarte con la familia, amigos, vecinos, desconocidos también, incluso para hablarte a ti mismo. Saber hablar, dominar el lenguaje, significa dominar el pensamiento y a partir de aquí tener más influencia en el entorno. Informar claramente, persuadir, defender tus intereses, negociar. Si hablas bien, tienes una imagen más profesional, solvente, creíble. Imagínate los beneficios que esto puede aportarte. Pero, ¿qué significa hablar bien? Mucho más que dominar un idioma. Significa hablar de manera correcta gramaticalmente, con orden en las ideas, de forma clara y concreta, sin pedantería. También evitando muletillas, tics, con fluidez. Quizás sientes que a veces te cuesta expresarte o que los demás no te entienden, o lo que es peor, no te escuchan. Pues este vídeo te va a resultar sumamente útil. He recopilado los vídeos más prácticos sobre el tema para que tengas los conocimientos fundamentales y a partir de aquí puedas practicar por tu cuenta y observarte. ¿Qué verás en este mini curso? Cómo hablar de manera fluida y clara. Podrás eliminar las muletillas que tanto molestan. Tendrás herramientas para mejorar el vocabulario. Podrás aumentar tu capacidad de síntesis para situaciones que lo exigen. Y sabrás cómo ser educado y transmitir una buena imagen. En la descripción tienes las marcas de tiempo para ver cada uno de estos vídeos por separado, si quieres, y por temática. Así que ya puedes empezar tu curso para dominar la palabra y la expresión de tus ideas. ¿Empezamos? Si quieres dominar más palabras y expresarte con propiedad y precisión, no hace falta que estudies el diccionario página por página. Hay formas muy entretenidas de conocer mejor tu idioma y comunicarte con éxito en cualquier situación. Quédate conmigo hasta el final para conocer técnicas y juegos para enriquecer tu léxico. ¿Cuántas palabras utilizas en tu hablar cotidiano? Seguro que conoces más de las que realmente usas. Las comprendes cuando lees o cuando las escuchas de otra persona, pero no las aprovechas en tu comunicación habitual. Por ejemplo, puedo explicarte que vimos un terreno grande, pero podría concretar un campo extenso o un solar espacioso. Lo que pasa es que no hago el esfuerzo de buscar sinónimos que están ahí, pero aletargados, aunque los conozco bien. Es una lástima que no aprovechemos todos estos recursos que tenemos. Así se van empobreciendo las conversaciones y el dominio del idioma en general para toda la comunidad. En su última revisión, el diccionario de la Real Academia Española contiene 93.000 entradas, aunque se estima que el castellano tiene un 30% más de las que aparecen registradas, porque normalmente los diccionarios no recogen todos los vocablos utilizados en todas las variedades del idioma y tampoco por todas las personas que a veces hacen modificaciones particulares. ¿Pero quién utiliza estas 93.000 palabras? Nadie. Según estudios recientes, un ciudadano medio español conoce unas 30.000 palabras, pero no utiliza más allá de 1.000, y solo las personas muy cultas alcanzan los 5.000 vocablos. También sabemos que en general, a más edad, más palabras conocemos. Eso es lógico, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo a lo largo de la vida. O sea que en este punto ya te dejo mi primer consejo. Conversa con personas mayores y escucha bien, porque son un auténtico filón, especialmente acerca de temas como oficios, actividades tradicionales o naturaleza, que son temas que se han ido desplazando del interés de los más jóvenes. ¿Y cuál es la tendencia hoy mismo en cuanto al uso del idioma? Los expertos opinan que la reducción de palabras se está acelerando a pasos agigantados, especialmente entre los más jóvenes. Esta situación puede acarrear gravísimos problemas, ya que el lenguaje es el vehículo de comunicación por excelencia, y no solo de la comunicación con los demás, sino también con nosotros mismos. El lenguaje es la base del pensamiento.
Así, tus pensamientos, tus reflexiones, el análisis que puedes hacer de tus propias emociones serán más simples y pobres cuanto más limitado sea tu lenguaje. Imagínate qué conversación puedes tener con alguien que maneja solo 500 palabras. ¿Qué puede aportarte? Sin vocabulario no puedes describir una situación, un hecho, un objeto. Es difícil expresar correctamente tus opiniones o defender tus argumentos. Por lo tanto, manos a la obra. Vamos a ver cómo ampliar tu capacidad de comunicación y tu cultura general al mismo tiempo que disfrutas haciéndolo. ¿Cuál es la fuente de estas nuevas palabras y expresiones que puedes aprender? Leer. Seguro que tus profesores te decían que leer es la mejor forma de aprender palabras nuevas y expresarte con más propiedad. Si te gusta leer, tienes un auténtico manantial de recursos expresivos a tu alcance. Pero no creas que la única forma es leer novelas con un lenguaje literario que quizá después no utilizas en tu día a día. Leer libros o artículos sobre ciencias, economía, geografía, arte, tecnología, informática, psicología, salud, nutrición, te permite aprender vocabulario variado para hablar sobre cualquier tema. Amplías tu cultura general sin tener que ser un especialista en cada materia. Escuchar. Relaciónate con personas que hablan bien, que tienen algo que contar, de las que puedes aprender, y pregunta todo lo que no sepas. Es mejor parecer ignorante una vez que serlo toda la vida. Escucha podcasts sobre los temas que más te interesan. Aprovecha tus desplazamientos en coche, tus paseos o el rato dedicado a las tareas domésticas para escuchar programas nutritivos que te actualizan y te van enriqueciendo lingüísticamente. Utiliza diccionarios. Al leer o escuchar, si no conoces el significado de un término, consulta un diccionario en línea o en papel. Son herramientas que deberías tener siempre a mano. Hoy en día es muy fácil. Aprender otras lenguas. El plurilingüismo amplía el conocimiento de palabras también en la propia lengua. Está demostrado que las personas que conocen más de una lengua tienen un vocabulario más extenso. Anotar las palabras aprendidas. Toma nota de las nuevas palabras. Prepárate un cuaderno o un documento digital especial para poder después revisarlas cuando las necesites y para que vayan quedando fijadas en tu memoria. Trabajar los campos semánticos. Uy, ¿y esto qué es? El campo semántico es un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado. Por ejemplo, caballo, jirafa, cebra, elefante, gato, perro, cerdo, vaca es el campo semántico de los animales mamíferos. Pero si me quedo con gato, perro, cerdo, vaca, estoy cerrando el campo a los animales domésticos. Seguro que conoces todas estas palabras porque son muy comunes, pero si te pido que me digas especies de pájaros que puedes encontrar a 20 kilómetros a la redonda, ¿cuántos puedes decirme? Yo podría enumerar gorrión, jilguero, gaviota, urraca, y si aprendiera más, yo tendría más capacidad para observar mi entorno y describirlo. Pues ampliar los campos semánticos de los temas que te interesan puede ser muy útil para hablar con más precisión y conocimiento. Eliminar palabras baúl. Como el nombre indica, una palabra baúl es donde caben todos los significados. También se llaman palabras comodín, porque sirven para todo. Puede parecer que utilizarlas es una ventaja, pero no lo es, porque al usarlas constantemente perdemos precisión, perdemos matices y expresividad. ¿Las utilizamos por nuestra pobreza de vocabulario? A veces sí, pero también por pereza. Las palabras baúl pueden ser nombres como casa, cacharro, eso, cosa, asunto, ropa. Pueden ser adjetivos como bueno, positivo, interesante. Pueden ser verbos como hacer, dar, dejar. Fíjate, en lugar de decir deja estas cosas ahí, puedes indicar guarda estas herramientas en el armario del garaje. En lugar de decir esta comida está muy buena, puedes comentar este arroz está tierno y sabroso.
Para no limitarte a estas pocas palabras genéricas, es necesario consultar un diccionario de sinónimos. Cuando escribes, cuando preparas un vídeo o una clase o te preparas para opinar en una reunión, prepárate una lista de sinónimos de los términos más utilizados en tu área. Así, no tienes que hacer el esfuerzo de pensar en aquel mismo momento. Por ejemplo, entre las muchas opciones que te da un diccionario de sinónimos sobre la palabra proyecto, seguro que algunas encajan en tu descripción. Plan, programa, idea, propuesta, boceto, esquema. Utilizar sinónimos y expresiones diversas hará que nuestro lenguaje no sea tan aburrido, pesado y reiterativo. Después de estas 8 técnicas, quizás quieres conocer vías más divertidas, pues vamos a probar con algunos juegos. Tenemos el famoso Scrabble para jugar con toda la familia y con los amigos. También tenemos los clásicos tradicionales, crucigramas y sopas de letras, para aprovechar este ratito en el autobús o un momento de tranquilidad, para no estar perdiendo el tiempo viendo contenidos basura. Y si prefieres juegos más digitales, hoy tenemos muchas aplicaciones divertidas para jugar individualmente o en grupo. Te pongo solo un ejemplo, que además ahora mismo está disponible como mínimo en 3 idiomas. Consiste en formar decenas de palabras cada día a partir de las 7 letras que te propone la aplicación. En inglés se llama Spelling Bee, en castellano se llama Palabreto y en catalán Paraulògic. Todos estos juegos no solo aumentan tu vocabulario, sino que te dan agilidad para encontrar instantáneamente en una conversación esta palabra que tienes almacenada aquí, pero que no sale. Ya lo decía Pericles, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar. Te quedas con la boca abierta cuando escuchas a algunas personas, no solo por lo que dicen, sino por lo bien que hablan. Todo fluye, no se atascan, no dicen una palabra fuera de lugar y el mensaje te va entrando sin darte cuenta. ¿Este es tu caso? ¿O quizá necesitas mejorar? Si es así, prepárate para tomar nota de las mejores técnicas para que puedas hablar seguido, sin esfuerzo y sin aburrir a los demás. Lo primero que haremos es revisar cuáles son tus principales dificultades. Te voy a dar una lista y pon check en cada una de las cosas que te pasan. Hablas demasiado despacio e impacientas a los demás. Haces pausas sin necesidad, sin sentido en la frase, quizás porque estás pensando en lo que dirás o porque no estás encontrando la palabra justa. Tropiezas al pronunciar palabras complicadas como resiliencia. Articulas los sonidos con poca claridad, no vocalizas y cuesta entenderte. Por ejemplo, en general son las mujeres las que... ¿Cómo que en general? En general. Repites palabras o sílabas. Nos podemos preguntar cómo ahorrar más dinero en la compra diaria. Respiras mal y se te nota. Y además hace que termines las frases casi sin aire. Hablas demasiado deprisa y nadie puede seguir lo que dices. Y cansas. Utilizas las famosas muletillas, estas palabras que te ayudan a avanzar en el discurso, como o sea, pues, vale y tal. Tienes tics, sonidos que pones sin ningún sentido entre las palabras. Te expresas con frases demasiado largas y complejas que vas construyendo sobre la marcha y a las que añades ideas nuevas sin haber terminado la idea principal. Fíjate en esta. A ver, el consumo de ropa barata, bueno, yo pienso que es una plaga entre los jóvenes, o sea, bueno, y lo que te dice mi hija, por ejemplo, de 17 años, es que quieren cambiar de ropa cada día. Pero esta frase es un caos. Ya ves qué variedad de tropiezos podemos poner en el habla.
Son como piedrecitas que la persona que nos escucha va encontrando en el camino y que le aburren y le hacen una charla muy poco agradable. Pues ahora veamos qué podemos hacer para eliminar estas barreras y expresarnos de forma correcta, elegante y atractiva, para que este mensaje entre sin esfuerzo. Gran parte de estos errores del habla los cometemos por malos hábitos adquiridos desde niños. Otros pueden ser provocados por la inseguridad, el nerviosismo o el estrés. Por lo tanto, estará bien que identifiques el origen de cada uno de estos defectos. Si vas demasiado despacio, puede ser debido a que no dominas suficientemente el tema, o no tienes el vocabulario para poder expresar tus ideas, o es la primera vez que te explicas en voz alta sobre la cuestión y te cuesta encontrar las frases y las palabras. ¿Cómo mejorar? Informándote bien y preparando el tema. Elabora listas de palabras relacionadas y muchos sinónimos. Y muy importante, antes de una reunión o de una charla, ensaya, porque pasar de la cabeza a la boca no es tan fácil como parece. Cuanto más hayas practicado, más seguido te saldrá. Pero también puede pasar que vayas demasiado rápido. Otro error, porque la gente no puede seguirte, no puede asimilar todo lo que dices y al final se cansa y desconecta. Además, le transmites inquietud. ¿Cómo mejorar? Serénate, cálmate, respira. Toma conciencia de lo que dices y cómo lo dices, igual que si te forzaras a disfrutar paseando en lugar de ir corriendo porque llegas tarde. La gente que te escucha también quiere disfrutar de este paseo. Además, por mucho que tú sepas lo que quieres decir y tu cerebro vaya a toda velocidad, los demás no están en la misma onda que tú. Quizás las ideas te salen desordenadas y las mezclas en frases caóticas que ni siquiera sabes terminar. Esto te pasa por falta de preparación, pero también es porque no te obligas a poner una idea detrás de otra. ¿Cómo mejorar? Prepárate guiones cuando sea posible y en los encuentros casuales o en las tertulias utiliza frases breves. No empieces una nueva idea sin haber terminado la anterior. Fíjate en este ejemplo. Las matemáticas pueden ser, esto ya lo decía mi profesor hace años, la asignatura más atractiva. De hecho, a mí me pasó que elegí la carrera por mi profesor y lo que quiero decir es que en la escuela podemos potenciar el valor de las matemáticas. Esta frase es muy confusa. Vamos a separar las ideas y a reordenarlas. Una posibilidad es esta versión que vas a escuchar ahora, pero se podría articular de otra manera. Las matemáticas pueden ser la asignatura más atractiva de la escuela y podemos potenciar su valor. Esta era ya la idea de mi profesor cuando yo era niño y gracias a él elegí la carrera. Las repeticiones de palabras o sílabas tienen diferentes causas. Muchas veces son porque queremos correr demasiado o porque estamos nerviosos y otras porque no encontramos la palabra y rellenamos el silencio con esta repetición. Esto nos ayuda a avanzar. No pasa nada si lo hacemos de vez en cuando. Lo que molesta es hacerlo constantemente y convertirlo en una forma de hablar. ¿Cómo mejorarlo? Pensando en lo que diremos antes de hablar, si puede ser, claro, porque a veces no tenemos la oportunidad. Y siendo conscientes de estas repeticiones para intentar evitarlas al máximo. Todos tenemos alguna muletilla que nos ayuda a avanzar en el discurso. Como hemos dicho antes, palabras como es decir, o sea, digamos, vale al final, pero cuando es muy reiterativa acaba distrayendo y el mensaje pierde interés. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que las tenemos. Aparecen como palomitas de maíz por todos lados, al principio, en medio y al final. Te reto a detectar las 3 que hay en la frase siguiente. A ver, pues te diría que un poco esto es debido a la masificación del turismo, ¿vale? ¿Cómo mejorarlo? Pide a amigos y compañeros que te digan si han observado este hábito en tu forma de hablar. Haz pruebas en privado para detectarlas tú mismo mientras hablas y procura eliminarlas poco a poco. Si estás en una situación de tensión, puede que notes que te falta aire.
Incluso te puede temblar la voz. Esta sensación es molesta para ti y para el público. Tu voz pierde potencia y tú tiendes a ir más deprisa para acabar antes. ¿Cómo mejorarlo? No te precipites al empezar. Respira primero. Procura relajarte durante el primer minuto y pon pausas después de cada frase. Poco a poco recuperarás la normalidad. Y por último, hablaremos de la mala articulación, es decir, no tener buena dicción. A veces es simplemente un mal hábito, otras es porque nos atolondramos y otras por falta de cuidado y educación vocal. Si desde niños nos han permitido hablar de manera descuidada, pensamos que es normal esta forma de hablar, pero no lo es y estamos a punto de corregirlo. ¿Cómo mejorar? Así, leyendo un texto con el lápiz en la boca y esforzándote a que se te entienda. Bueno, para empezar, las muletillas son palabras o expresiones que se utilizan con frecuencia en una conversación o en una exposición, ¿verdad? Para llenar espacios en blanco o para ganar tiempo mientras se piensa en lo que se quiere decir a continuación. Por eso lo llamamos muletillas, porque nos ayudan a seguir en el discurso. Todos las utilizamos en algún momento, pero el uso excesivo de estas palabras, que no aportan nada, puede distraer a nuestros interlocutores, puede molestar y aburrir. ¿Quién no ha tenido un profesor con una muletilla y se ha dedicado a contar cuántas veces la utilizaba en una clase? Había auténticos campeones. Así nos distraíamos porque llega un punto en que estás más pendiente de cuándo va a volver a decirlo que concentrado en el tema que está exponiendo. Algunos ejemplos de muletillas en castellano son o no, o verdad, o vale. Se utilizan para pedir confirmación o para indicar que se espera una respuesta del interlocutor. Tenemos el famoso bueno, que se utiliza al principio de una respuesta o cuando se quiere cambiar de tema. Por ejemplo, bueno, y así ganamos tiempo mientras pensamos lo que queremos decir. El o sea, que se utiliza tanto para reformular como para explicar algo que acabamos de decir. Pero también tenemos el haber o viste o pues como una respuesta que nos ayuda a conectar distintas ideas. Muchas veces acabamos las frases con un en fin. Así terminamos una conversación o indicamos que ya hemos dicho todo lo que queríamos decir. También intercalamos es decir o quiero decir. Empezamos o acabamos las frases con ¿sabes? O ¿me entiendes? Que se utilizan para pedir confirmación de que el interlocutor está siguiendo la conversación. Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de muletillas puede distraer a los interlocutores y dificultar la comprensión de lo que se quiere comunicar. Pero no necesariamente son palabras, también pueden ser sonidos como y seguro que lo que te interesa es saber cómo eliminarlas. Pues aquí tienes 4 prácticas que te van a ayudar muchísimo. La primera es identificar tus propias muletillas y hacer una lista de las que más utilizas, de las que salen con frecuencia en tus presentaciones, en tus conversaciones. Así las podrás tener controladas y podrás eliminarlas. Para conseguir esta lista puedes pedirle a un compañero o a un amigo que te indique cuántas veces has dicho una determinada palabra o puedes grabarte, tanto si es un ensayo como si es ya en la propia intervención que tienes que hacer. Prepara bien los mensajes que tienes que transmitir, sea en una clase, en una charla o en una conversación cualquiera. Si puedes ensayar, podrás eliminar la mayoría. Es muy importante que prepares bien los mensajes, incluso que los repitas varias veces, porque así te saldrá todo mucho más fluido y no tendrás la necesidad de poner estas palabras que no tienen ningún sentido en medio de la frase para ganar tiempo. Otra forma de evitarlas es utilizar pausas. Cuando sientas la necesidad de utilizar esta muletilla,
Para un momento, respira profundamente y piensa en lo que vas a decir a continuación. Es mucho mejor un silencio que un espacio rellenado con cualquier palabra sin sentido. Y amplía tu vocabulario, porque si utilizas las mismas palabras una y otra vez, es más fácil que suene a repetición. Hablar de manera fluida puede requerir tiempo y práctica, pero con dedicación y esfuerzo podrás mejorar mucho. Es una buena inversión porque el mensaje llega mucho mejor, porque no aburres a tu público y tienes una mejor imagen como conversador, como ponente o como profesor. No hay nada más pesado que tener que escuchar a alguien que se enrolla sin necesidad, que repite las ideas, que se va por las ramas, que se desvía del tema principal o simplemente que habla por hablar para rellenar el silencio. Y aquí no acaba la cosa, porque también están esos que les encanta escucharse a sí mismos, que necesitan ser el centro de atención y demostrar todo lo que saben. Dictan verdaderas clases magistrales sobre un tema cuando les haces una simple pregunta y tú solo querías una respuesta práctica, sencilla, breve. A muchos de nosotros simplemente lo único que nos falta es un poco de capacidad de síntesis, esta habilidad para hablar de manera clara y concisa. Lo decía Thomas Jefferson: el más valioso de los talentos es el de no usar dos palabras cuando basta una. Tampoco se trata de contestar de manera seca y ruda con monosílabos o hablar como un telegrama y sin ninguna gracia. Hay que saber hacer una buena explicación y también saber cuándo debemos ser ágiles, concretos, para ir al grano y no cargar innecesariamente a los presentes. Hoy dedicamos este vídeo a la habilidad para hablar de manera ordenada, clara y concreta. Y lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el esfuerzo debería hacerlo siempre el emisor y no el receptor. Como hablantes tenemos que procurar que los demás nos entiendan, ponérselo fácil. Hay que hacerlo por ellos, pero también por nosotros, porque así nos escucharán más y nuestros mensajes serán más efectivos. Pues empecemos con los mejores consejos para aplicar y entrenar esta habilidad. Prepárate antes siempre que sea posible. Si tienes que intervenir en una reunión, dar un discurso o tener una conversación de trabajo, lo más probable es que lo puedas prever. Pues en ese caso, prepárate para dar la mejor versión de tus ideas. No confíes en la improvisación, porque suele ser traicionera. La improvisación tiende al desorden, a la divagación y a la falta de concreción. Decía Blaise Pascal, filósofo y escritor francés del siglo XVII: he hecho esta carta más larga de lo usual porque no tengo tiempo para hacer una más corta. Y tiene toda la razón. Enrollarse es fácil. Lo difícil es decir lo justo en las palabras adecuadas, y hay que prepararlo. Saber mucho no te obliga a contarlo todo ni te da derecho a abusar de la cortesía de los demás. Habla solo de lo relevante para quien te escucha. Pregúntate qué le interesa saber, qué puede serle útil o divertirle. No hables solo de lo que te interesa a ti. Seguramente tienes mucha información, dominas el tema, eres un experto, pero eso no significa que tengas que contarlo todo. Ten en cuenta el contexto. No es lo mismo una sobremesa que una reunión de trabajo. Las reuniones de trabajo tienen que ser productivas, eficientes. En la empresa el tiempo es dinero y los errores de comunicación pueden salir muy caros. Sé consciente del tiempo. Mantén en mente la duración apropiada para lo que estás diciendo. No robes a los demás su tiempo de hablar. Identifica el punto clave. Enfócate en transmitir esa información de manera efectiva y utiliza las técnicas para resaltar. Conoce a tu público. Adapta tu explicación al nivel de conocimiento y comprensión de tu audiencia. Evita sobreexplicar a personas que ya tienen un conocimiento básico del tema. Organiza tus ideas. Antes de hablar, toma un momento para organizar los pensamientos. Saber lo que quieres decir te ayudará a expresarte de manera más fluida y coherente. Según el tema que trates, puedes optar por alguna de estas estructuras básicas. Te las propongo a continuación. Un hecho, un suceso o una historia lo puedes explicar por orden cronológico, es decir, empezando por el primer momento y acabando por el último detalle. Pero también puedes optar por la fórmula periodística, que se conoce como pirámide invertida.
Es decir, priorizas lo más importante y lo pones en primer lugar. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Quién está implicado? ¿Dónde y cuándo ha sucedido? Así las personas ya tienen lo más importante de tu mensaje y a partir de aquí puedes entrar más en detalle. Evita divagar. Mantén tu discurso centrado en el tema principal. Es decir, no vayas abriendo nuevas ideas, nuevas derivaciones del tema, porque cada vez te alejas más y te será difícil volver. Además, tus oyentes se perderán fácilmente y se preguntarán, ¿pero dónde quiere ir a parar? O piensan eso de, venga, concreta ya, dime lo que me quieras decir. Por lo tanto, si te das cuenta de que estás divagando, trata de regresar al punto central. No te repitas, evita redundancias. Si un punto ya ha sido mencionado, no es necesario volver a incluirlo, a menos que aporte un nuevo matiz. Utiliza frases claras y directas. Evita el uso excesivo de palabras innecesarias o floridas. Opta por frases directas y que se entiendan. Puedes utilizar listas. Si es apropiado, puedes presentar la información por puntos de manera clara y estructurada. Por ejemplo, veremos 5 factores que han contribuido al aumento de la población mundial. Entonces los enumeras y luego pasas a desarrollarlos. O, por ejemplo, cuando preparo mi ruta a pie por la montaña, tengo en cuenta 3 cosas: el clima, el tiempo de que dispongo y la dificultad del terreno. Aplicando estos consejos conseguirás una comunicación mucho más directa. Pero si quieres entrenarte, practica con diferentes tipos de contenido. Prueba, por ejemplo, a sintetizar artículos, noticias, discursos. Puede ser muy divertido jugar a explicar películas o series y empiezas por explicar el argumento en 5 minutos, luego lo reduces a 2 y luego a 20 segundos. Y eso lo puedes también practicar con amigos o familia. Grabar y escucharte también es una buena idea. Como siempre, ya sabes que para poder mejorar hay que conocerse. Puedes identificar áreas de mejora y reducir el tiempo que dedicas a ciertas explicaciones. También podrás comprobar cómo son tus frases, cómo es tu estilo comunicativo y lo puedes ir refinando poco a poco. La capacidad para expresarse de manera efectiva y agradable es una virtud de los buenos comunicadores. Saben cuándo es oportuno hablar y detectan rápidamente cuando molestan. Y eso no solo es una ventaja en el trabajo, sino también una gran habilidad social. No por vestir más caro, cargarte de joyas o ir en un coche de lujo vas a ser más elegante. La elegancia está en la persona y no en los complementos. Y precisamente la forma de hablar es parte de la persona. La elegancia es esta gracia que tienen algunas personas para actuar de forma discreta, sin arrogancia y sin hacer sentir mal a los demás. No son estridentes, pero se nota su presencia. Destacan por su seguridad, por su saber estar, por no actuar nunca en los extremos y saber adaptarse a todas las situaciones. Como dice el diccionario de la Real Academia Española, elegante significa dotado de gracia, nobleza y sencillez. Y esta cualidad se transmite con nuestra conducta y con nuestra forma de expresarnos. Comunicarse con elegancia es una habilidad valiosa que puede abrir puertas en diversas situaciones, desde el ámbito profesional hasta las relaciones personales. Y hoy veremos algunos consejos para lograr este estilo a la hora de hablar. Y nos centraremos en 2 vertientes del habla: el lenguaje que utilizas y la voz. El primer consejo que te puedo dar es que seas consciente de tus palabras. Utilizar un lenguaje coloquial o vulgar no es, como puedes imaginarte, nada elegante. Groserías, maldiciones, expresiones obscenas, insultos, en general cualquier palabra que pueda resultar desagradable u ofensiva. Por lo tanto, cuida tu vocabulario. Puedes decir todo lo que quieras de forma educada. Incluso cuando estás enfadado o molesto por algo, tendrás más credibilidad si eres capaz de decirlo con respeto y sin ordinarieces ni insultos. Vamos a ver algunos ejemplos de expresiones coloquiales. Seguro que tú puedes añadir muchas más y además que sean características de tu país o de la zona donde vives. Por ejemplo, para referirnos a personas, pues podemos decir: voy a llamar a mi vieja en lugar de a mi madre, o bro,
o hey, hermano, o tío, o chaval. Las expresiones coloquiales forman parte de nuestra vida coloquial a nivel también informal. Incluso pueden ser incorrectas gramaticalmente. Por ejemplo, se lo he dicho como 1000 veces. O pues no te digo, como que no me da la gana. O que se vaya al carajo. O es que tiene mala leche. O se ha bañado en cueros. O me voy a echar un pitillo. Estas son expresiones, ejemplos de un lenguaje muy despreocupado, muy relajado, muy informal. Decir lo mismo que todo el mundo porque está de moda tampoco es algo distinguido. Te voy a poner un ejemplo que oigo cada día aquí, por lo menos en España, no sé en tu país, que es esta expresión. Actuó muy mal. Mal no, lo siguiente. Por lo tanto, en situaciones formales, ya sean de trabajo o sean de vida social, mantén un lenguaje formal, aunque esto no significa que tengas que ser ni muy culto, ni muy rebuscado, ni ridículamente poético. Es decir, tienes que hablar de una forma natural sin parecer una novela del siglo XVIII o un tratado de derecho mercantil. Son molestas las palabras de la jerga propia de tu oficio y que no entienden los demás porque puede sonar muy pedante. Parece que las estás utilizando para presumir de unos conocimientos o de unos estudios que no tienen los demás. Un ejemplo es cuando hablamos en términos técnicos o científicos en alguna especialidad. Por ejemplo, en marketing, publicidad o informática, que además tienen un vocabulario muy en inglés, utilizan palabras como backup, claim, insight y miles de otros términos que escuchamos en el día a día incorporados en nuestra expresión en castellano. La elegancia en la comunicación no implica ser ambiguo o evasivo. Por lo tanto, expresa tus ideas y opiniones de manera clara y directa, sin rodeos innecesarios, pero mantén siempre un tono respetuoso y cortés. Palabras de cortesía como por favor y gracias serán imprescindibles. Evita el sarcasmo, las críticas negativas o los comentarios hirientes. Son corteses expresiones como si me permite, discúlpame, me gustaría añadir que, o expresiones para alabar lo que dicen los demás. Qué interesante tu punto de vista o me encantaría saber tu opinión sobre tal tema. Hay que pedir las cosas educadamente. ¿Podrías ampliar un poco más este aspecto? Y ahora vamos al segundo tema, la voz. No es elegante gritar o reír ruidosamente después de decir algo que creemos gracioso, ni hacer ruiditos de todo tipo, por ejemplo, o poner muletillas como o ¿verdad? O ¿entiendes? Pero tampoco lo es hablar tan bajito que no se te oye, y mucho menos cuchichear delante de otras personas del grupo. Si hablas, hazlo para todos. Otra señal de vulgaridad es no decir las palabras de forma correcta, pronunciar mal, articular mal. Y no por ser extranjero, sino porque no pones atención a hablar con claridad y te comes algunas sílabas, algunos sonidos. Por ejemplo, decir gimnasio en lugar de gimnasio, o aguja en lugar de aguja, o cerebro en lugar de cerebro, o asín en lugar de así, o cuidado. Vigila, por lo tanto, tu dicción. Tu dicción también es importante en la imagen que transmites y el exceso de velocidad al hablar y no hacer las pausas cuando toca también te harán parecer una persona atolondrada que no tiene dominio sobre lo que quiere comunicar. Hoy no hablaremos mucho sobre los gestos, sobre el lenguaje corporal, pero evidentemente es importante también la posición del cuerpo, la expresión de la cara y la gesticulación con las manos, que no debe de ser muy excesiva. Cuanto más amplia, cuanto más alto suben las manos, más informal es esta gesticulación. La elegancia al hablar consiste en transmitir tus ideas con claridad, respeto y consideración hacia los demás. Por eso, interrumpir y no escuchar son los dos defectos más graves en comunicación. Nuestra forma de hablar también es parte de nuestra identidad y los demás se llevan una impresión de nosotros por cómo nos expresamos. Y hoy quiero hablarte de la vertiente más formal del habla. Si no te importa cómo te expresas, si crees que no tiene ninguna incidencia en tu vida, abandona este vídeo.
pero quédate si crees en el poder de influencia que tiene lo que decimos y cómo lo decimos también. Seguro que conoces a personas muy buenas, honestas, generosas, que al abrir la boca transmiten una imagen que no les hace justicia. Quizás es porque no han tenido las posibilidades de educación en la infancia, quizás ha sido influencia del entorno o nunca les ha preocupado. Y de la misma manera que les da igual su aspecto, tampoco se esfuerzan al usar esta herramienta tan valiosa que es la palabra. Pero a ti sí te interesa mejorar. Pues veamos cuáles son los aspectos que debes tener en cuenta para hablar educadamente, transmitiendo una imagen de persona formada, culta y que sabe estar. Son muchos los detalles que pueden aparecer como banderitas rojas de ignorancia, vulgaridad o grosería. Vamos de lo más evidente a lo menos. Gritar. Gritar es vulgar. Es lo primero que se percibe además. Resulta agresivo y desagradable, molesta. Parece que te quieras imponer a los demás o que quieras hacerte ver. Levantar la voz por encima del tono general en una conversación, si no hay un motivo claro, es una falta de consideración. Y en los espacios públicos habla discretamente. Los demás no tienen que enterarse de tus conversaciones. No grites a no ser que estés en peligro, por favor. Hacer aspavientos, es decir, gesticular demasiado. Porque las manos también hablan, forman parte de nuestra expresión. Pero, ¿qué significa demasiado? Pues te daré una fórmula fácil. Cuanto más formal es la situación, menos tienes que moverte. En cambio, cuando estás a lo mejor en un partido de fútbol o en un concierto y te comunicas con tus amigos entre el ruido y la música, ahí sí puedes ampliar estos movimientos, pero no en una conversación de trabajo, por ejemplo, donde se tratan temas serios. O en conversaciones más tranquilas, pausadas, serenas o en eventos como bodas donde la formalidad impera. Entonces las manos sí se mueven, están en esta zona, en este pequeño cubo que tenemos justo aquí delante del estómago. La mímica exagerada, poner caras, por ejemplo, hablar con la boca muy abierta o muy cerrada que casi no se entiende nada, como si no tuvieras ganas de hablar, y hablar con la boca llena comiendo, mostrando todo lo que tienes que estás masticando o mascando chicle. Reírte con estruendo, ja, y con gestos, y ya solo falta acompañarlo con esta expresión, ¡uy, que me meo de la risa! Tocar a las personas que te están escuchando, dando golpecitos o agarrándolos por el hombro, como si tuvieras miedo de que no te estuvieran escuchando. Bueno, todo esto se ve a primera vista. Hay otras cosas que quizás no se notan tanto, pero también son muy frecuentes. Vamos avanzando. También es de poca educación imponer tu opinión como si fuera la única válida y menospreciar la de los demás. ¡Qué va! Si lo sabré yo, que hace años que trabajo en esto. No digas tonterías, hombre. Interrumpir siempre es una falta de consideración. Deja que la otra persona termine de hablar. No cortes a la gente porque sí, porque quieres hablar tú, porque eres impaciente, porque no escuchas. Susurrar delante de otras personas, porque parece que estás contando secretos o que les estás criticando. Ya sabes, secretos en reunión, falta de educación. Utilizar tonos sarcásticos o condescendientes como ya. Y cómo no, utilizar palabras ofensivas, obscenas, insultos, aunque sea en broma, así de colega a colega. Repetir y repetir en medio de las frases palabras que no aportan nada. En España se utiliza mucho tío, tía, pero puede ser también hermano o bro. Y esto lo decimos 4 veces en una misma frase. Utilizar tú en lugar del nombre de la persona. Oye tú, o tú, ven a ver esto. Las personas tenemos nombre. Y si no las conoces, hay otras formas de dirigirte a ellas. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿O puedes acercarte, por favor? Hasta aquí hemos visto la vertiente de las buenas maneras. Ahora repasamos los aspectos gramaticales que pueden perjudicarnos. No solo es una cuestión de estética, sino también de ser eficaces al transmitir el mensaje. Una de las cosas que demuestra poco dominio de la lengua es dejar muchas frases a medias, interrumpirlas constantemente, retroceder, poner muchas muletillas. Fíjate en lo que te voy a decir ahora. Confundir palabras. Estilizado por esterilizado. Perjuicio por prejuicio. O cambiar los sonidos de las palabras. Concreta en lugar de croqueta. Así
en lugar de así, aiga en lugar de haya. Idiosincrasia, que no viene de indio, sino que es idiosincrasia. También hay quien se come algunos sonidos y dice instituto en lugar de instituto. Y una expresión que a mí me parece muy simpática es ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Hombre, ¿cómo estás? No ¿cómo estás? Expresiones como estas las podemos utilizar en familia, entre amigos, para bromear, pero tenemos que tener claro con quién estamos hablando, en qué entorno, con qué objetivo, qué imagen queremos transmitir. Por lo tanto, podemos decirle quizás a un hermano, a una hermana, ¿cómo estás? Pero no lo podemos decir a un cliente quizá o en una situación mucho más formal. Siempre tienes que tener en cuenta qué es lo que quieres proyectar. Puedes consultar en internet o en cualquier libro de lengua española cuáles son los vulgarismos más habituales para ver si usas alguno de ellos. Puedes marcarlos en rojo en esta lista para tenerlos en cuenta y corregirlos. Aquí te dejo otros dos ejemplos muy habituales, tanto que incluso tienen nombre. Son el dequeísmo y el leísmo. Un ejemplo de dequeísmo. Pensamos de que sería buena idea para ganar un poco de dinero. No, el de no va aquí, es pensamos que sería una buena idea. Y un ejemplo de leísmo. No guardé bien el reloj y le perdí, en lugar de lo perdí. Si de verdad estás interesado en mejorar tu expresión, lo puedes hacer por tu cuenta, leyendo buena literatura, buscando los significados de las palabras nuevas. Para esto son muy útiles los libros electrónicos porque te conectan a un diccionario en línea y es muy fácil saber el significado. Y también puedes buscar en internet cuáles son los errores más frecuentes de pronunciación y gramática en general. Seguro que esto te hará progresar mucho en poco tiempo. Pero no olvides que en la comunicación hay una imprescindible gestión emocional. En general, cuanto más educación tiene una persona, más capaz es de controlar sus reacciones. Por lo tanto, evita las confrontaciones acaloradas y mantén la calma. En lugar de enfocarte en el problema, busca soluciones constructivas. La gente educada trata las desavenencias de manera respetuosa y serena y no convierten en un espectáculo público un desacuerdo. Además, siempre que puedas, agradece la atención y el tiempo de los demás, especialmente en colaboraciones profesionales, cuando te atienden en un establecimiento, cuando has pedido algo a alguien. Y no olvidemos que no hay palabras que abran más puertas que por favor y gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este nuevo directo donde hablaremos, como siempre, de comunicación, de la comunicación eficaz, de qué podemos hacer, qué podemos aplicar de nuevo para tener mejores resultados. Y el último directo lo dedicamos a esas palabras y expresiones que nos quitan influencia, que nos hacen menos persuasivos, que parece que estamos dudando cuando hablamos. Y hoy veremos justo lo contrario, y veremos qué podemos hacer para transmitir más seguridad y sobre todo para ser más creíbles, que esto es lo que inspira confianza, es lo que hace que los demás se convenzan de lo que les estamos diciendo. Siempre que hablamos de influencia, hablaremos de influencia positiva, porque claro, podemos influir en los demás de una manera muy negativa, les podemos amargar la vida, podemos generarles dudas, inseguridad, miedo, podemos amenazarles. Todo esto también es comunicación, pero en este canal hablamos de comunicación positiva, constructiva, hablamos de un tipo de comunicación que nos hace la vida mejor. Y hoy he querido trasladar algunas de las técnicas que explico en mis clases para profesionales aquí a este directo. Lógicamente será un resumen, será solo una pequeña parte, pero estoy segura de que os puede ser muy útil, tanto si lo podéis aplicar en el trabajo como en vuestra vida cotidiana, en la familia, con la pareja, con los amigos, con quien sea. En realidad se puede aplicar a todo tipo de situaciones, pero veremos ejemplos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es repartirlo en 4 grandes bloques, que son, primero, la precisión. La precisión es muy importante cuando hablamos y sobre todo para generar esta credibilidad, para despertar la confianza de quien nos escucha.
En segundo lugar, la argumentación. Hay que argumentar las ideas que estamos exponiendo. No puedo dar mi opinión sin una buena argumentación. Veremos esto. Tercero, cómo ordenamos estas ideas, incluso cuando estamos improvisando o cuando estamos contestando algo que nos han preguntado y que no sabíamos que nos iban a preguntar. Por lo tanto, orden y concreción será el tercer punto. Y el cuarto, la positividad, cómo podemos influir desde la actitud positiva. Bien, pues seguimos con el plan de hoy, que es ver cómo podemos influir más en los demás a través de la palabra. Y digo la palabra porque podemos influir, está claro, también a través de la expresión del rostro, del tono de voz, de nuestro lenguaje corporal en conjunto, pero esto lo podemos tratar en otros directos, en otros vídeos, y de hecho ya hay otros vídeos en el canal. Primero, primer punto, una persona que se expresa de una forma precisa, es decir, que utiliza cada palabra de una forma adecuada, que se refiere a las cosas, a los objetos, a las personas, a lo que sea, de una forma descriptiva, es decir, que utiliza la palabra justa para cada situación, es mucho más persuasiva. No solo esto, sino que además tiene una imagen más profesional y más experta en el caso de que el entorno sea de trabajo. Pero incluso hablando en una sobremesa, en familia, si yo estoy hablando de política, por ejemplo, o de algún tema social, si yo utilizo las palabras adecuadas para describir aquello que estoy diciendo, tendré mucha más credibilidad. Porque se entiende que he leído sobre el tema, que sé de lo que hablo, en lugar de utilizar palabras muy genéricas o que incluso son erróneas. Bien, y luego en este aspecto tenemos que adaptarnos a nuestro público, está claro. ¿Y cómo hacemos esto? Porque os habréis fijado que hay personas que utilizan un vocabulario tan técnico o tan elevado que resultan pedantes, inaccesibles, la gente no les entiende, al final el público se cansa, se aburre. ¿Qué podemos hacer para encontrar el equilibrio? Pues cuando estoy hablando de algo muy específico, muy técnico, yo tengo que utilizar el vocabulario adecuado, el riguroso, el que describe las cosas por su nombre. Si estoy hablando de flores y estoy dando una charla sobre botánica, pues tendré que utilizar unas palabras adecuadas, las científicas. Pero luego las tengo que explicar o las tengo que poner más fáciles para las personas que están escuchando. Y luego, cuando ya no hablo de términos técnicos, hay una técnica que ahora te voy a contar que seguro que te será muy útil para acercarte y conectar con las personas que te escuchan, que es utilizar el mismo término que utilizan tus interlocutores. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás hablando con alguien, con un maestro, una maestra, o has ido a la reunión de la escuela de tus hijos, ¿no? Y en esta escuela la persona que te atiende, la tutora, el tutor, te está hablando del aula, donde se realiza la actividad. En otro sitio te podrían hablar de clases, en clase, ¿no? Y también, por ejemplo, en Latinoamérica se utiliza el término salón, en el salón, ¿no? En algunos países. Bueno, pues el adaptarte al vocabulario de la otra persona, porque tú escuchas cómo habla y cómo describe los espacios, cómo describe las cosas, hace que conectes más. Por ejemplo, pues si la otra persona está utilizando siempre la palabra aula, adáptate, utiliza aula y no utilices clase, ¿no? Eso parece insignificante, que no tiene importancia, pero el hecho de acercarte en el uso del mismo vocabulario hace que conectes más con tu público, con estas personas. A veces no tienes forma de saberlo, pero a veces sí. Y por eso también sabemos que sin falsearlo, sin hacer como un teatro, pero cuando vamos a una región o a un país donde se habla de una forma ligeramente diferente a como hablamos nosotros, el poder adaptarte a las formas locales te hace mucho más empático y hace que generes más simpatías.
pues ya lo sabes. Y esto también a nivel fonético, a nivel de cómo pronunciamos las palabras. Bueno, y segundo punto es la argumentación. Hemos dicho que podemos tener opiniones, pero hay que argumentarlas. Claro, ¿cómo las argumentamos? Pues podemos utilizar expresiones del tipo, hemos dicho nuestra opinión y luego podemos decir algo como, ¿por qué digo eso? Y a partir de aquí vendrá la argumentación. O, ¿en qué baso mi opinión? Y luego explico por qué opino tal cosa. O he llegado a esta conclusión a través de, y luego explico de dónde he sacado esta información, estos datos. Y precisamente, si hablamos de datos o hablamos de fuentes fiables o de referencias, también hay que utilizarlo de una forma determinada y ahora te lo cuento. En primer lugar, utilizar referencias, pueden ser libros, pueden ser personas expertas en el tema que el público conozca. Eso ya es como una garantía de lo que estás diciendo. A lo mejor has leído un artículo, has leído un informe, si estás en el trabajo. Citar estas fuentes te va a dar credibilidad. Y además evitas que las personas ya te pidan explicaciones. ¿De dónde has sacado esto? ¿No? Por lo tanto, tú ya te anticipas. Y luego te voy a contar otra cosa, y es que cuando damos datos, cifras, cuanto más precisa es la cifra, más convincente es. Fíjate la diferencia entre la frase, muchos jóvenes consumen alcohol los fines de semana. ¿Pero qué quiere decir muchos? Muchos pueden ser, no sé, en una comunidad, ¿cuántos pueden ser? Pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000. Muchos es demasiado genérico. En cambio, si yo quiero que mis palabras tengan impacto real, si tengo el dato, diré, 1 de cada 3 jóvenes consume alcohol los fines de semana. O si tengo un porcentaje, pues el 32,5% de los jóvenes consumen alcohol, según las estadísticas de. Cuanta más precisa es la información que damos, más, en teoría, más cerca estamos de convencer a las personas que nos escuchan. Y fíjate que esto lo utilizan mucho los medios de comunicación. Luego, por ejemplo, yo puedo decir, mi barrio es muy inseguro, es que cada 2 por 3 están robando. ¿Pero qué quiere decir cada 2 por 3? A lo mejor he escuchado que ha habido un robo y ya estoy afirmando esto. No, en cambio, puedo decir, si tengo los datos, claro, desde que ha empezado el año ha habido 24 robos en este barrio, ¿vale? Pues entonces 24 es una cifra, como ves, precisa, muy, muy exacta. Y eso da la sensación a la persona que escucha de que no te lo has inventado. Es cierto, ahora pensarás, bueno, pues entonces esto es un recurso para manipular. Pues sí, también puede ser un recurso para manipular, pero aquí no hablamos de hacer trampas, sino que hablamos de una comunicación honesta y que sea persuasiva, pero partiendo de la verdad, partiendo de la honestidad. Y luego, cuando damos una opinión y lo basamos en experiencias, pues tenemos que decir si es una experiencia personal, si es de otra persona, de una persona conocida o no, que sea un referente. En fin, es decir, que cuando, resumiendo este segundo apartado, cuando yo opino, tengo que validar esta opinión de alguna forma. Y si te fijas, hay personas que afirman contundentemente cosas que se acaban de inventar o porque lo han pensado toda la vida, pero no lo fundamentan en nada, sino que simplemente opinan por opinar y porque a lo mejor lo han escuchado decir a otras personas, pero no tienen ni siquiera una información fiable. Bien, luego, orden y concreción. ¡Wow! Esto es específico. También me lo podrías aplicar a mí. Algunas veces me decís en los comentarios que me enrollo demasiado. Es muy propio de nuestra cultura, de la cultura latina, enrollarnos mucho, hablar y hablar y hablar. Pero es cierto que cuanto más concretos seamos y más breves
más impacto tienen normalmente nuestras palabras. Y si no, fíjate en el impacto que tienen los titulares de periódico o los eslóganes de la publicidad pues también los mensajes en las redes sociales. Hay una técnica que seguro que te va a ser muy útil que hace que ordenes las ideas incluso improvisando y que los demás que te escuchan también vean que tú tienes las cosas muy claras y que las ideas las tienes bien estructuradas. Por ejemplo, te preguntan, ¿y tú qué opinas del exceso de turismo en las ciudades de Europa? ¿No? Como Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay todo un movimiento sobre el exceso de turismo. Bueno, y yo, aunque esté ahora mismo improvisando la respuesta, podría decir, bueno, tenemos que ver dos aspectos. El primero es cómo afecta a los habitantes de la ciudad y el segundo aspecto es cómo afecta a la economía. Y luego desarrollo las dos ideas. Bueno, pues el hecho de enumerar primero, segundo o por un lado, por otro, esto hace que realmente expliques las ideas de manera más concreta, más ordenada y que los demás también te escuchen con más atención, en lugar de empezar a, ay, bueno, pues yo creo que, pues sí, la verdad es que nos afecta y empiezas a enrollarte, pero por asociación de ideas y queda todo muy desordenado. También podrías utilizar otra estructura que es ventajas e inconvenientes, ¿no? Las ventajas del turismo, los inconvenientes. O antes, después, o antes, ahora, por ejemplo. Sí, antes, cuando no había turismo o cuando no era tan fácil viajar, tal, tal, tal. Ahora, tal. Y luego vas argumentando lo que tú piensas sobre el tema. Bien, y luego, ¿qué pasa cuando te preguntan cosas muy concretas? ¿No? Pues, ¿está usted de acuerdo en tal? ¿No? ¿Y qué dices? O ¿usted opina que tal cosa? ¿Y qué es lo que contestas? Pues mirad, para transmitir firmeza, seguridad, las respuestas tienen que ser breves, del tipo, te pongo ejemplos, del tipo, sí, correcto, es así. Punto. Ya está, no hace falta que te justifiques, que te enrolles demasiado. Ya has dicho que sí a la pregunta en concreto, en este caso una pregunta cerrada. O no, en absoluto, cuando no estás de acuerdo o cuando la otra persona está diciendo algo que tú no has dicho. O estamos de acuerdo o garantizado. ¿Me garantizas que esto lo voy a tener para el próximo viernes? Garantizado. Punto. Ya está, ya lo has dicho. Esto tiene un impacto positivo. O me comprometo a ello. Y evidentemente luego tiene que ser consistente tu actitud, ¿no? Tiene que ser coherente lo que digas. O tienes mi palabra. Estas frases aseguran, son positivas primero, y luego aseguran a la persona que tú te comprometes, tienes una actitud de implicación en lo que estáis hablando, lo que estáis haciendo, lo que lleváis entre manos. ¿Qué pasa cuando no lo sabes? Porque este es otro tema que podríamos dedicarle también otro vídeo a contestar, no lo sé. ¿Qué pasa cuando te hacen una pregunta y tú no tienes ni idea? Esta es una gran preocupación de los políticos, por ejemplo, o de los expertos que, que dan charlas, que hacen presentaciones y temen el momento de la pregunta que no saben contestar. Pero es tan fácil como decir, no lo sé, tendré que consultarlo. O en estos momentos, no lo sé, no tengo estos datos. O, por ejemplo, también te sirve para tener credibilidad en otro aspecto y en este no, porque no lo sabes realmente, ¿no? Decir, este punto no lo domino o no lo sé o no lo he considerado. Sí te puedo decir que, y entonces refuerzas lo que sí sabes. Y esto, pues, te ayudará a reforzar lo que sí dominas y además a mostrarte
honesto, honesta con tus interlocutores, diciendo que hay cosas que no sabes, porque no podemos saber de todo. Y eso es mucho más creíble y mucho más influyente que inventarte una respuesta, lógicamente que mentir, porque siempre nos acaban pillando, o empezar a divagar. Bueno, pues sí, pues y dar vueltas al tema para disimular que no lo sabes. No, es mucho mejor decir claramente, directamente, no lo sé, no tengo esta información, pero lo voy a buscar. O sí sé que tal cosa y luego explicas lo que sí sabes. Bien, ya ves, ¿eh? Y cuarto punto, la positividad que domina este canal y es la comunicación constructiva, la comunicación persuasiva, que suele ser más eficaz cuando es en positivo, optimista, cuando es respetuosa, cuando es cuidadosa. Pero hoy te explico una herramienta muy fácil, muy básica y que te puede ayudar muchísimo. En el trabajo, en casa, donde tú quieras. Y es una lista de palabras positivas que llamamos triunfadoras y una lista de palabras negativas que llamamos perdedoras. Esta es una práctica, es un recurso que utilizamos en comunicación, también en psicología, para ser más conscientes del lenguaje que utilizamos y de cómo luego impactamos en los demás, cómo influimos en los demás, porque hay palabras que tienen connotaciones positivas y otras que tienen connotaciones negativas. Hay palabras neutras, muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, yo te digo mesa y mesa en principio es una palabra neutra. Si te digo casa, bueno, en principio es una palabra neutra porque se refiere a una construcción. Pero si te digo hogar, aquí ya empieza a entrar el tema de las emociones, ¿verdad? Vemos hogar como algo positivo, como un espacio protector, como un espacio donde vive una familia, unas personas que se sienten acogidas aquí en este hogar, ¿no? Donde hay una actividad humana. Vale, por lo tanto, el ser conscientes de cuándo utilizamos palabras con impacto positivo o negativo nos puede ayudar mucho a ser influyentes en nuestro entorno. Ya te digo que esto se puede aplicar en cualquier momento. Y además os he dejado en la descripción del vídeo, luego cuando acabe la emisión lo podréis ir a buscar, os podréis descargar este documento que aquí tenéis. Aquí tenéis un ejemplo de lista de palabras triunfadoras y palabras perdedoras. Os leo los ejemplos. Palabras triunfadoras, éxito, es evidente que es una palabra triunfadora. Podría ser también beneficios, ¿no? Innovador, seguridad, calidad, liderazgo, oportunidad, resultados, eficiencia, progreso, sostenibilidad. Esto en cuanto a trabajo, son bastante de empresa estas. Y las palabras perdedoras, pues mira, problema, riesgo, fracaso, difícil, duda, limitado, incapaz, error, perder, miedo. Pero todos los campos que tratamos en la vida, sea la salud, sea las relaciones personales, sea lo que tú hagas, tus aficiones, tienen palabras perdedoras y palabras triunfadoras. Y por eso te he puesto al final, el documento que tú te puedes descargar es este, con espacios aquí vacíos para que tú puedas rellenarlos con tus propias palabras, las que utilizas habitualmente. Y puedes tener una lista para cada tema que tú tratas. Incluso puedes prepararlo antes de una conversación importante o antes de un discurso, antes de una presentación, antes de abordar determinados temas cruciales en tu familia, con los hijos, con quien sea, ¿no? Con tus vecinos. Tomar conciencia de qué connotaciones tienen las palabras nos ayuda muchísimo a influir en los demás, porque claro, al utilizar estas palabras, estas connotaciones, estas
vibraciones, podríamos llamarlo popularmente, las estamos trasladando a la persona que nos escucha. Así que, claro, si yo le digo a alguien, pues, tenemos, un reto por delante y es que tenemos que superar todas estas dificultades a base de optimismo, de voluntad y del compromiso por parte de todos, ¿no? Y esto sería utilizar básicamente palabras triunfadoras. En cambio, si digo, es que las cosas no funcionan, tenemos un problema delante, no sé qué vamos a hacer porque la gente no está comprometida, si no llegáis a los objetivos no podremos seguir, no podremos continuar y entonces lo que estoy transmitiendo es mal rollo realmente, ¿no? Estoy contagiando de negatividad a estas personas. No digo que no funcione, a veces hay que hacerlo, pero aquí lo importante, como siempre, es tener conciencia de la estrategia que vamos a utilizar y tener conciencia del vocabulario, de las expresiones que estaremos utilizando, en lugar de tener en la boca las primeras que nos vienen a la cabeza. No, no se trata de esto, se trata de prepararlo, se trata de planificar qué queremos decir, cómo queremos decirlo, cómo podemos animar a los demás a seguir nuestras ideas y seguir lo que les proponemos. Muy importante reforzarlo con la comunicación no verbal. Aquí tienes mi libro La gran guía del lenguaje no verbal, que te sirve también para expresarte con seguridad, con la parte de la gesticulación, la expresión del rostro, la posición corporal. Tienes también más aspectos de comunicación, de cómo elaborar mensajes aquí en el Manual de la Comunicación Personal de Éxito. Y para mujeres profesionales, pero que también sirve para hombres que quieran subir en la empresa, para mujeres profesionales está Imparables. Es el mismo libro, solo que este con una imagen ya bastante desfasada, ¿verdad? Este es el que está en España y este es el que está en México, Estados Unidos y los países de Latinoamérica donde está, que solo llega, creo, a América Central. No está en Colombia, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Perú, pero está en digital y en audiolibro, en audiolibro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, saludos desde Barcelona. Ya sabéis que estáis en el canal Comunicación de Éxito y que tratamos siempre temas interesantes de comunicación. Pueden ser acerca de nuestros gestos, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de actuar y hoy vamos a hablar de palabras, de estas palabras que pueden ayudarnos a convencer o no, o todo lo contrario, que pueden mostrar nuestra inseguridad, nuestra debilidad en los argumentos, que hacen probablemente que muchas personas que tienen razón, que tienen buenas ideas y buenos argumentos, no sean escuchadas de verdad o que hacen que nos interrumpan con más frecuencia. Bueno, pues para evitar también estas situaciones que no nos gustan, estas situaciones que nos desaniman incluso, ¿no? Cuando estamos en una reunión, ya puede ser familiar o profesional, vamos a ver hoy qué palabras podríamos quizás eliminar de nuestro vocabulario y qué palabras, aunque queramos utilizarlas para reforzar nuestro mensaje, en realidad están haciendo lo contrario. Veremos qué interesante es esto. Y empezaremos por estas expresiones, estas palabras que utilizamos muchas veces sin darnos cuenta, porque hemos aprendido a utilizarlas desde pequeños para ser más modestos, para ser más humildes, para no resultar autoritarios o arrogantes. Hemos aprendido a hacerlo para no molestar a los demás, para incluso para prevenir el posible ridículo en el caso de que nos equivoquemos. Bueno, pues vamos a ver los ejemplos y así nos daremos cuenta de si las hacemos, si las utilizamos o no las utilizamos en nuestras charlas informales o formales.
Lo primero que os quiero decir es que aquí lo importante es saber cuándo las utilizamos de una forma consciente y cuándo no sabemos ni por qué. Entonces nos pueden perjudicar, pero bien utilizadas, evidentemente son palabras que tienen un sentido. Pues empezamos por estas palabras, lo más fácil, lo más sencillito. Mira, además, esto también puede ser por escrito, ¿eh? En textos que tú escribas en algún momento. Pues la primera palabra o expresión es el creo que, me parece que. Cuando realmente es una opinión lo que estás expresando, está bien decirlo, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que va a llover. Esto, bueno, pues no lo puedes asegurar, ¿no? O creo que me gusta más el vestido azul que el verde. Bueno, pues esto es una opinión tuya personal, pero en cambio decir, creo que el uso de la inteligencia artificial va a cambiar la forma de trabajar de muchas personas. Bueno, esto es que no es que sea tu opinión, es que esto es así, esto es realidad. Por lo tanto, cuando tú le pones el creo que o me parece que o personalmente opino que, mm, primero, no queda bien porque no es una opinión y luego debilitas también el mensaje que si dices directamente puede ser mucho más contundente. Si dices, la inteligencia artificial va a cambiar la forma de trabajar de muchos de nosotros. Esto es mucho más firme, mucho más seguro. Incluso el tono de voz también y la expresión es más segura porque lo decimos desde un punto de vista muy afirmativo. Claro, cuando utilizamos también expresiones como en mi opinión, pues es eso, ¿eh? En mi opinión tiene que ser que realmente sea algo opinable, algo subjetivo. Eh, Cuando decimos, bueno, es solo mi opinión, ¿eh? Pero no sé qué pensaréis vosotros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo nuestro mensaje. Aunque sea algo opinable, realmente cuando tú dices, bueno, es solo mi opinión, ¿eh? Te estás poniendo muy por debajo quizás de las opiniones de los demás. Y quizás tú entiendes del tema, lo has estudiado o a veces es un experto quien dice esta expresión, pero para no ser arrogante, para no ser pedante, empieza la frase con esta expresión. Pues bueno, especialmente en el ámbito del trabajo, te recomiendo que no lo hagas, porque cuando tú dices es solo mi opinión, entonces puede ser que los demás ya no te escuchen con tanto interés. Lo mismo es con, podría estar equivocado, pero yo creo que, o fíjate en esta expresión muy frecuente. Bueno, básicamente lo que os voy a comentar es, o básicamente me parece que, fíjate que estás sumando aquí, básicamente me parece que, y el básicamente es como poner tus ideas, tus argumentos muy en la línea baja del interés, ¿no? Tampoco hace falta luego intensificarlo, como veremos más adelante, pero el básicamente o simplemente, utilizar también el, bueno, simplemente yo os quería comentar, este simplemente te está rebajando la calidad de lo que dices y el interés de lo que dices. Fíjate en otras expresiones que también decimos habitualmente. Bueno, pues nada, os quiero comentar que, ¿cómo que nada? ¿Por qué nada? Nada es una palabra negativa, como si no tuviera importancia lo que vas a decir. O, bueno, la idea es un poco que trabajemos ahora en los ejercicios de tal tema, ¿no? O que veamos ahora la programación para el próximo trimestre. ¿Cómo que un poco? Un poco no. O sea, vamos a trabajar en los ejercicios tal o vamos a ver la programación del próximo trimestre, pero un poco no, porque no es ni poco ni mucho, es simplemente lo que vamos a hacer. Y fíjate en otra. Bien, y de alguna manera esto es lo que os quería comentar. ¿Por qué de alguna manera? No, quita la expresión de en medio, porque lo que estás haciendo es debilitar la frase. Di, lo que os quería comentar es tal cosa, pero no.
de alguna manera lo que os quería decir. Y de alguna manera, estas serían las conclusiones. Primero, estamos utilizando el de alguna manera, que no sirve para nada y entorpece, y luego tenemos el condicional. Estas serían las conclusiones. ¿Cómo que serían? No, las conclusiones son estas. ¿Vale? Por lo tanto, ya ves que hay muchas palabras que lo que hacen es suavizar la frase, pero en realidad nos están quitando poder de persuasión y nos quitan la capacidad para influir a los demás. Bien, vamos ahora a otras expresiones que llamamos intensificadores, que a veces los utilizamos como para reforzar, para que nos crean más, pero tienen el efecto contrario. Es muy curioso este fenómeno. Pues mira, te pongo un ejemplo. Literalmente. Pues literalmente es que me moría de la risa. Bueno, puede ser una expresión que está de moda, pero no significa literalmente aquí. Literalmente me moría de la risa. Literalmente significa otra cosa, ¿verdad? Cuando hacemos una traducción, por ejemplo, cuando queremos explicar el significado de una palabra. También podemos utilizar el adverbio increíblemente. Fue increíblemente fácil. Bueno, a lo mejor no hace falta reforzarlo tanto, porque entonces con esta exageración resultamos poco creíbles precisamente, ¿no? Fíjate en estas. Totalmente, absolutamente, completamente. Pues, ejemplo, estoy totalmente de acuerdo o esto es absolutamente cierto. Bueno, cuando queremos exagerar, reforzar tanto, esto puede generar dudas y sospechas sobre si estamos diciendo la verdad o si la estábamos diciendo antes, ¿no? Por lo tanto, estas exageraciones a veces suenan un poco eso, que no son de sinceridad. El realmente, honestamente y de verdad tienen el mismo efecto. Sinceramente te lo digo, honestamente te digo que, o de verdad te digo que. ¿Por qué decimos de verdad, honestamente? Porque se presupone previamente que no estábamos diciendo la verdad. ¿Es eso? Bueno, pues ya ves, ¿no? Es una forma que tenemos de reforzar algo, pero en cambio, muchas veces, según el contexto, puede tener este efecto contrario. Y luego están frases que utilizan muchas veces los jóvenes, pero también nosotros, los más adultos, ¿no? Los más mayores, también utilizamos, como por ejemplo, súper. Fue súper, súper emocionante. Fue súper, va súper elegante, súper. Y siempre ponemos súper delante de todo. O, y el concierto fue brutal, brutal. Bueno, y siempre utilizamos el mismo adjetivo. O es que esto es genial. La novela, la película es genial. Claro, cuando estamos utilizando siempre estos mismos adjetivos y además son muy exagerados, lo que estamos haciendo es que al final las cosas pierden valor, porque si lo atribuimos a todo, pues al final pues no todo puede ser tan brutal, ni tan genial, ni tan guay, ni tan súper, ¿no? Entonces, hay personas que hablan así, que además no tienen una riqueza de vocabulario, una riqueza de adjetivos para explicar mejor las cosas. Cuando las cosas son solo geniales, pues entonces tampoco sabemos exactamente por qué a esta persona le han gustado tanto. Pues podría ser, el concierto fue magnífico por la escenificación, porque la música fue muy innovadora, porque, no sé, el evento fue muy enriquecedor, porque aprendimos muchas cosas, la charla fue distraída y fue muy interesante porque nos hablaron de tal cosa. Es decir, podemos describir las cosas de una forma mucho más variada, ¿no? Mucho más expresiva, mucho más precisa, con adjetivos que describan realmente cómo nos ha hecho sentir
esta situación, esta persona, este evento, este libro, esta película, lo que sea, ¿no? Bueno, pues ya ves, aquí de lo que se trata es de ampliar este vocabulario para poder describir las cosas que queremos reforzar, evitar estas exageraciones porque tampoco nos hacen más creíbles y luego, volviendo a la primera parte que hemos visto, es evitar expresiones que llamamos débiles, expresiones que debilitan nuestras frases, nuestros mensajes, nuestras ideas, para que nos escuchen con más atención, para que no nos interrumpan en las reuniones, y para poder, expresarnos con más fuerza y más convicción. Ya ves, parece que estamos entre, 2 extremos, ¿no? Por un lado, el, ser, firmes en lo que decimos, pero por otro lado, no exagerar tanto que no nos llegan a creer. Bueno, el lenguaje es así, el lenguaje es un código muy complejo y por suerte tenemos un idioma muy rico en matices y saber utilizarlo en cada momento para conseguir lo que queremos es una habilidad. Y esta habilidad se puede entrenar leyendo mucho, escuchando a personas que hablan bien, y haciéndote incluso listas de expresiones, de vocabulario para poder describir las cosas cuando tienes alguna reunión, cuando quieres explicar algo, pues aunque sea en familia, ¿eh? Pero se trata de no ir directamente a la primera palabra que nos viene. Fue genial. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué fue genial? Siempre piensa esto. Está bien que de entrada ya sabemos que te gustó, pero luego explicar el por qué. Bien, pues aquí hemos visto hoy esta parte del lenguaje. Os digo también que la gente joven tiene su propio vocabulario, ¿no? En su pandilla, pues utilizan su propio código y no pasa nada si lo hacen entre ellos, ¿no? Cuando se hablan de aquella forma que a veces los adultos ni entendemos, y además esta forma de hablar de las pandillas, de la gente joven, está sujeta a modas, también a sitios, ¿no? A países. Pero luego, al final, cuando van a trabajar, cuando ya están en una situación más formal, tienen que tener este vocabulario desarrollado. Por lo tanto, lo que os recomiendo, si sois padres, si sois maestros también, si sois abuelos y estáis con vuestros nietos, es que no os enfadéis con ellos si hablan de esta manera, que solo tienen 3 o 4 palabras, porque es su forma de tratarse entre ellos, es su código. No pasa nada. Pero sí que les pidáis que cuando hablen con vosotros utilicen otro código. Yo esto lo hacía con mis hijos. Venían de la escuela, por ejemplo, y utilizaban pues estas palabras que habían aprendido también de sus compañeros y yo les decía, no te entiendo, perdona, yo no domino este código, este lenguaje. Y ellos entendieron al final que se tenían que adaptar a cada tipo de situación y a cada tipo de persona, pero esto les obligaba a hablar de una forma correcta, más formal y más diversa, utilizando palabras para explicarse mejor, para ser más precisos, bueno, para explicar la realidad, sus ideas, sus argumentos, ¿no? Porque esta es una habilidad que van a necesitar toda la vida y cuanto antes la aprendan, mejor. Backup, insights, branding, streaming, software, bullets, tips, checklist. ¿Quién no utiliza estos anglicismos en su habla diaria? Especialmente en el trabajo es difícil referirnos a acciones, procesos, fenómenos, sin utilizar palabras del inglés, pero también en la esfera personal. Shopping, parking, app, link, chat, fitness, fashion, startup, blog, influencer, selfie, fast food, ticket. ¡Wow! ¿Puedes acabar un día sin haber dicho alguna de estas palabras?
Utilizarlas nos resulta cómodo porque muchas veces estos términos son más cortos que en castellano. También porque la mayor parte de los conceptos a los que se refieren se han pensado en inglés y luego se han divulgado también mediante esta lengua. Y muchas veces acaban teniendo un significado levemente diferente de la palabra correspondiente en castellano o en la lengua local que las recibe, por lo cual mantenemos las dos. Por ejemplo, yo podría traducir selfie por autorretrato, pero ya todo el mundo entendería otra cosa, quizás un autorretrato pintado al óleo, porque el término en inglés lo asociamos a un autorretrato digital, hecho con el móvil, con el celular. La realidad es que cada vez más el idioma común en los ámbitos técnico, científico y de negocios es el inglés. Y cuando cambiamos a otro idioma nos cuesta hacer el esfuerzo de encontrar la equivalente o inventar una nueva palabra para designar el mismo concepto. Aunque también sabemos que muchos lo hacen por esnobismo, otra palabra incorporada de otro idioma, por demostrar que hablan en inglés habitualmente, porque les parece más profesional, más técnico, más moderno o más cool, porque decir cool es cool. Lo que pasa en realidad es que si se abusa acaba siendo molesto, hasta ridículo. Empeora la imagen de la persona porque transmite que no se siente bien con su propia lengua, incluso que se siente inferior hablando esta lengua. Y además perjudica al idioma, que es un patrimonio de todos, porque va modificando su esencia y el idioma pierde palabras y expresiones preciosas que identifican a toda una cultura. Hoy vemos cómo encontrar el equilibrio entre la incorporación de nuevos términos a la lengua propia, manteniendo su rico vocabulario y capacidad para describir las cosas de una manera única. Esto no es solo aplicable al castellano, sino a cualquier otra lengua. Y lo especifico porque sé que muchos de los que me estáis escuchando habláis otras lenguas además del castellano: catalán, euskera, galego, francés, italiano, árabe o las diversas lenguas indígenas de Latinoamérica. Primero veamos a qué llamamos extranjerismos y los tipos. No creas que todos los extranjerismos provienen del inglés. El castellano está plagado de palabras de otras lenguas. Por lo tanto, la primera clasificación que podemos hacer es por el origen. Las que vienen del inglés son anglicismos, del italiano, italianismos, como cappuccino, piano, bravo, pizza, del catalán, catalanismos, como butifarra, alioli, paella. Del francés son galicismos, porque es la Galia, hotel, restaurante, boutique, chofer, carné, menú. Del portugués son los lusitanismos y tenemos como ejemplo chubasco, bacalao, ostra, buque. Del náhuatl tenemos los náhuatlismos, como por ejemplo coyote o aguacate. Los del japonés son japonismos, como manga o tsunami. Y del euskera o vasco, vasquismos, por ejemplo izquierdo, aquelarre, zarzal. Cuando las lenguas están en contacto porque son vecinas o por relaciones comerciales, por ejemplo, se da un trasvase de palabras entre ellas. Ya puedes imaginar entonces que según el área geográfica encontrarás más influencias de unas que de otras. Por ejemplo, aunque en español de España puedes encontrar algunos náhuatlismos, hay muchos más en México, como puede ser lógico. Y hay que mencionar un caso especial. Cuando las palabras son tomadas directamente del latín o del griego clásico, entonces se denominan cultismos. Ejemplo, biblioteca, caos, enigma. Como ves, muchas de estas palabras que se han incorporado al castellano o a cualquier otra lengua acaban siendo aceptadas como propias hasta el punto que ni siquiera los hablantes conocen su origen. Podría ser el caso de las decenas de arabismos que tiene el castellano y otras lenguas románicas. Aceituna, zanahoria, ajedrez, noria, arroz, azúcar, cifra, cero o náhuatlismos como guacamole, chocolate, tomate, coyote, que se incorporaron al castellano como propias porque no existían en castellano palabras para designar todo lo que los españoles encontraron en la zona de México y América Central. Este fenómeno, por lo tanto, es natural en las lenguas a no ser que estén totalmente aisladas de otras comunidades lingüísticas. Hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, los viajes, la movilidad de la población, es mucho más fácil este trasvase de vocabulario. Y al ser el inglés un idioma dominante en todo el mundo, es fácil que la mayor parte de las palabras que incorporamos sean de esta lengua.
¿Cuándo es conveniente utilizarlas y cuándo es preferible buscar el equivalente en la propia lengua? Veamos tipos de extranjerismos. Tenemos los extranjerismos llamados crudos, que son palabras que se mantienen en su forma original sin ninguna adaptación ortográfica o fonética al español. Por ejemplo, software o hacker. Qué difícil prescindir de ellos, ¿verdad? En estos casos, la Real Academia Española nos recomienda que al escribirlos los pongamos entre comillas o en cursiva, precisamente para indicar que son vocablos no genuinos y no aceptados todavía como propios en el diccionario de la RAE. Tenemos también los extranjerismos adaptados y por lo tanto ya aceptados. Los encontramos en el diccionario. Son palabras extranjeras que han sido adaptadas a la ortografía y fonética del español. Ejemplos: fútbol, tweet, escanear, del inglés to scan. Estos ya se escriben con la ortografía adaptada y no en la lengua original. Incluso hemos adaptado la pronunciación. Luego tenemos los calcos semánticos, que consisten en una traducción literal de una palabra extranjera al español. Por ejemplo, ratón para referirnos al mouse, pero el dispositivo informático, o fin de semana para traducir literalmente el término weekend. No podemos olvidar los neologismos, que son palabras nuevas que se crean a partir de raíces extranjeras, muchas veces por la necesidad de nombrar conceptos modernos o tecnológicos. Por ejemplo, el caso de bloguero, que viene de blog, que es de una palabra inglesa, o wifi, como lo decimos en España, o wifi, como lo dicen en la zona de Latinoamérica, que viene de wireless fidelity. Podríamos decir que hasta aquí es difícil sustituir todas estas palabras cuando ya están muy arraigadas y además no hay una expresión mejor. Pero fíjate en las siguientes: manager en lugar de gerente, hobby en lugar de afición, celebrity en lugar de celebridad o famoso, networking en lugar de ponerse en contacto o crear red de contactos. Y lo estoy pronunciando realmente como lo estamos pronunciando ahora mismo en castellano en España, que ya sabéis que adaptamos totalmente la fonética de las palabras en inglés a la fonética española, a la fonética castellana. Bueno, pues en estos casos seguro que es mejor recurrir a la forma genuina, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué te parece? ¿Crees que es importante mantener la riqueza y la personalidad de tu idioma y evitar la entrada masiva de términos que no son necesarios? Si estás convencido de esto, implícate en la práctica cotidiana de estas pautas. Utilizar diccionarios y otras fuentes confiables que tú conozcas en la lengua que estás hablando. En la Real Academia Española, por ejemplo, tiene diccionario en línea para poder consultarlo perfectamente desde cualquier lugar. También hay diccionarios de sinónimos y otros recursos que te pueden ayudar a encontrar este equivalente que estás buscando. Ser consciente del uso del idioma en cualquier situación y optar por las palabras en la lengua propia, en la lengua autóctona, siempre que sea posible. Por ejemplo, en lugar de decir feedback, se puede usar retroalimentación, crítica o comentarios según el contexto. Pensar que todos somos modelos para los demás, para tus hijos, alumnos y compañeros en general, especialmente si eres líder. Y claro, también las figuras públicas, periodistas y líderes de opinión pueden dar el ejemplo utilizando una lengua cuidada, evitando extranjerismos innecesarios. Leer libros, artículos y otros materiales escritos en la lengua que utilizas ayuda a aumentar el vocabulario y a familiarizarse con términos equivalentes a estos extranjerismos. Y por último, si te atreves, si estás muy implicado, puedes hacer notar amistosamente a tu compañero o a tu amigo el uso intenso que hace de extranjerismos y la necesidad de mantener un respeto por la lengua propia y mantener esta también diversidad lingüística que tanto nos enriquece a todos como humanidad. Las lenguas son una herramienta poderosísima de comunicación, pero no solo esto, sino que son estructuras, son códigos que reflejan una cultura, una identidad, una forma de pensar, una forma de ver el mundo. Por eso es importantísimo que mantengamos su esencia, las características propias, su idiosincrasia. Porque si esto se pierde
una parte de la cultura. Y eso es una pérdida no solo para los hablantes de esta lengua, sino para toda la humanidad. ¿Cómo ha ido? Espero que hayas encontrado recursos prácticos y útiles para aumentar tu fluidez con la palabra. Dominarla no es cuestión de un día. Dominar el lenguaje requiere atención, dedicación, práctica y una actitud optimista. Nadie la controla al 100% y todos tenemos nuestros puntos fuertes. Lo importante es detectar lo que te genera inseguridad y superarlo día a día. No lo aplaces, es una gimnasia constante y cuando dentro de unos meses mires atrás verás el cambio no solo en tu capacidad, sino también en tu forma de vivirlo. En la descripción tienes información sobre mis libros y mis redes, donde puedes encontrar más contenido y puedes visitar mi página web, teresabaró.com. Si te ha gustado, si crees que puede ser útil para tus compañeros de empresa, tus alumnos o tus amigos, dale like y compártelo. Y por supuesto, te espero en el próximo vídeo.